Dios les bendiga, hermanos, en este hermoso día. Bendiciones a cada uno de ustedes. Les saludamos desde aquí de Dallas, Texas, por medio de esta transmisión radial Atravesando Fronteras. Vamos a entrar al mensaje en este día en San Juan 14. Vamos a leer del 15 y ahí nos brincamos hasta al versículo 21. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. El 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Podemos ver, hermanos, aleluya, aquí un tipo, ¿verdad? Como una división acá entre ciertas personas y ¿verdad? Y el pueblo de Dios. Vemos aquí que Dios manda, es verdad, que nosotros tenemos que amarle. ¿Y cómo podemos demostrar, hermanos, que nosotros amamos al Señor? Obedeciendo sus mandamientos. Amén. Podemos ver, hermanos, aleluya, dos tipos de personas aquí en este versículo. Una persona que no ama y la otra persona que ama, ¿verdad? Y como a veces nosotros no podemos pensar, pero cómo pues nosotros podemos amar al Señor, ¿verdad? Si nosotros no lo hemos visto. Como ¿verdad? Los discípulos, que ellos tuvieron ese gran privilegio de caminar con el Señor, de ver cómo el Señor hacía milagros, de ver cómo el Señor hablaba, caminaba, los instruía, ¿verdad? En aquellos tiempos. Ahora nosotros, hermanos, aleluya, somos instruidos a través de la palabra del Señor, conociendo los mandamientos que Él nos dejó desde el principio, ¿verdad? Y acá el Señor, aleluya, como que nos fue suficiente los mandamientos que dice la palabra del Señor, que Él vino y dio su vida por nosotros. Y aún, hermanos, aleluya, es conociendo nuestra maldad, conociendo la maldad de la humanidad, hermanos, aleluya, dice que Él se dio a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Y nos enseñaba, hermanos, aleluya, y nos enseñó a través de su ejemplo, a través de Él mismo, cómo nosotros debemos de ser, ¿verdad? Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué Dios dice si me amáis? Quiere decir que hay personas que no aman a Dios. La palabra, hermanos, es para la iglesia. Vemos aquí tal vez dos tipos de cristianos. Unos que amamos a Dios y otros que no lo aman. Y Dios no está rectificando aquí, que dice que si me amáis, guarda mis mandamientos. El Señor, lo que le agrada a Él, hermanos, aleluya, es que nosotros podamos ser obedientes, ¿verdad? En este versículo nos enseña, hermanos, acerca de la promesa del Espíritu Santo. Si usted lee del 15 en adelante, usted va aprendiendo acerca del Consolador, ¿verdad? Pero aquí en el 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y fíjense, hermanos, que yo en estos últimos días, ¿verdad? El Señor traía a memoria, hermanos, aleluya, por qué es que a veces nosotros no podemos ver los milagros de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué es que nosotros no podemos ver las manifestaciones de Dios en nuestras vidas, verdad? Porque es que en la iglesia no hay milagros ya no hay sanidades, lo podemos decir así, ¿verdad? Y generalizamos también. Porque no en todas las iglesias, hermanos, predican la palabra del Señor. No en todas las iglesias se preocupan para que hayan milagros, que haya presencia, ¿verdad? A veces nosotros vamos a hacer un servicio y vamos siguiendo un formato, hermanos, aleluya, y que tenemos que obedecer ese formato. Especialmente en Estados Unidos, aquí vamos contra el reloj todo el tiempo, porque no nos podemos pasar de la hora, porque hay personas que trabajan, hay niños que tienen que ir a la escuela, y eso es entendible, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, aleluya, Dios a veces quiere que en lo poquitito le seamos fiel, ¿verdad? A veces nosotros, hermanos, aleluya, estamos tan sedientos de encontrar una iglesia donde se manifiestan todos estos milagros, los milagros que hacía el Señor Jesucristo.
cuando Él anduvo en esta tierra, hermanos, y dice la palabra del Señor, y aún mayores cosas haremos nosotros, la iglesia. ¿Por qué es que la iglesia no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado que hagamos? Y nos hemos conformado, y nos hemos sentado, y nos hemos, hermano, hecho espectadores nada más. Es como que nosotros vamos, ¿verdad?, a un circo, vamos a un teatro, vamos a despejarnos, vamos a desaburrirnos, vamos porque no quiero que el pastor piense que ya no voy, o que ando desanimado, o que ando en pecado. O sea, es una apariencia nada más. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Es que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Gloria sea al Señor. Y yo me enfoco en este versículo que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Por qué es que nosotros, hermanos, fallamos? ¿Por qué le fallamos a Dios? ¿Por qué de continuamente nosotros estamos cayendo en pecado? ¿Por qué no nos podemos manifestar a un solo nivel espiritual? Hay personas, hermanos, que andan ahora bajitos, luego andan bien acá, bien arribita, y es una inestabilidad espiritual en las personas hoy en día, porque no amamos a Dios. No lo amamos, hermanos, aleluya. A veces nosotros, hermanos, vamos a la iglesia nomás porque tenemos una religión, tenemos una iglesia donde congregarnos, pero no es porque amamos al Señor. No es porque lo amamos de verdad. Si lo amáramos, hermanos, hubieran cambios en nosotros. Si lo amáramos, fuéramos otra historia, hermanos. Si de verdad amáramos a Dios, ese amor se miraría de lejos en nosotros. No solamente, hermanos, aleluya, en nuestra apariencia, sino en todas las obras de nuestras manos. ¿Sabe que a veces hay personas que escuchan más al diablo? Que dice: ay, que el diablo me dijo, que el diablo eso, y que le echamos la culpa al diablo. Pero una cosa yo me pongo a pensar, que antes yo echarle la culpa al enemigo de cualquier cosa, tengo que examinarme a mí mismo. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Si yo estoy en ayuno, si yo estoy en oración, si yo estoy continuamente buscándole al Señor, hermanos, aleluya, yo no tengo que venir echándole la culpa al enemigo, porque no tendría que el enemigo estarme continuamente hablando. Sería el Señor que me estuviera hablando, porque se supone que cuando una persona es espiritual, piensa en lo espiritual, habla espiritual, ve cosas espirituales, camina en el espíritu. Somos una persona totalmente diferente aún en nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con Dios y Dios está en nosotros a través de sus mandamientos, a través de nosotros guardar su palabra, a través de nosotros guardar sus estatutos, hermanos. Y por eso es que nosotros, hermanos, flaqueamos todo el tiempo, porque no tenemos a Dios en nuestros corazones. Decimos que lo amamos, pero no lo obedecemos. Decimos que lo amamos, pero no guardamos sus testimonios. ¿Sabe por qué? Porque más abajito dice: y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué es una manifestación? Es algo sobrenatural. No viene de nosotros. Es un respaldo de Dios hacia ti. Es una manifestación que hay sobrenatural, que solamente es permitido por Dios. Y aquellos que andan en Dios pueden ver todas estas manifestaciones del Señor. Pero si no hay estas manifestaciones, eso quiere decir que nosotros no amamos a Dios, no cumplimos sus mandamientos, porque su palabra dice que van a haber manifestaciones. ¿Por qué es que no hay milagros en la iglesia? ¿Por qué no hay de este tipo de manifestaciones? ¿Por qué es que no hay sanidad? En la mayoría de iglesias, toda la congregación están enfermos. La mayoría de iglesias usan salmos como amuletos.
pero no leen ese salmo. Abren la Biblia en el Salmo 91, en el Salmo 23, y así vamos, hermanos. Pero no somos capaces, hermanos, aleluya, de guardar ninguna de esas palabras que están escritas en esa Biblia, porque no amamos a Dios. No hay manifestaciones en la iglesia, porque principiando el líder que está al frente, hermanos, aleluya, es carnal. Por eso es que dice, tal líder, tal miembro. Porque si el líder que está al frente no es una persona espiritual, la iglesia no va a ser espiritual. Nosotros, hermanos, aleluya, tenemos que procurar que haya manifestaciones del Espíritu Santo en nuestro vivir, y no solamente en la congregación, sino que en tu casa. Tú debes de estar hablando de los milagros, que cuando tú hablas de Dios, hablas de los milagros, que cuando tu boca se abra porque hay un testimonio que dar, porque ha habido una manifestación sobrenatural en tu vida que tú lo quieres compartir. Y de esa manera, hermanos, el poder de Dios se manifiesta a nosotros cuando hay sanidades, cuando hay milagros, cuando hay una vida restaurada, cuando la iglesia crece, cuando vienen almas al Señor. Esa es una manifestación de que estamos haciendo las cosas bien y que Dios está con nosotros y Dios nos está respaldando. ¿Por qué hay tanta sequedad, tanto pueblo muerto en las iglesias hoy en día? Que hay que estarle diciendo, hermano, busquen a Dios, métanse con Dios. No alaban al Señor si la guitarra no se tocan. No alaban al Señor si el pianista no comienza a tocar. No hay una alabanza en nuestros corazones de nosotros mismos, porque no amamos a Dios. Porque si amáramos a Dios, hubiera ese agradecimiento, hubieras alabanza de tu corazón, fueras libre para levantar tus manos, para gritar y decir, aleluya, gloria a Dios. Cuando un cristiano es libre, donde quiera, habla de Dios. Donde quiera resplandece. Usted no es necesario que venga usted a decir yo soy cristiano y traer la Biblia debajo de acá del brazo, hermano, nomás para que diga, ay, el hermano cristiano. Tienes que traer luz propia, esa luz que te identifica. La palabra dice que nosotros somos la luz. Dios es luz. Y si hay luz en nosotros, hermano, está Dios. Si no hay tinieblas. Qué bonito como el Señor, hermanos, aleluya, dice acá, será amado por mi Padre y yo le amaré. Qué hermoso sentir las caricias del Señor. Qué hermoso es sentir, hermanos, que cuando tú te arrodillas, sientes el abrazo de Dios. Siente ese arrope de Dios y te dice, yo estoy contigo. Qué hermoso es sentir las caricias del Señor diciéndote, yo te amo. Pero cuando nos arrodillamos, hermanos, por 5 minutos, yo no veo eso posible que Dios te hable o que Dios te abrace o que haya una manifestación sobrenatural. Y yo respeto eso, hermanos, esa persona que dice, pero si ora 5 minutos y lo hace de corazón y comienza a hablar. Yo no conozco eso. Yo soy una mujer de oración, hermano, para la honra y la gloria al Señor. Ese es mi llamado. Y yo cada vez que yo oro 1 hora, yo me siento una persona fatal. Porque yo no sé cómo hay personas que 5 minutos se llenan de Dios y dicen ser cristianos. Y se van y directamente se suben a un púlpito sin haber orado siquiera una media hora. Y hablan, pero hablan pura palabrería, porque Dios no está ahí. No hay manifestaciones, no hay quebrantamiento, hay puro aplauderillo, la gente aplaude como que si fuera el predicador un payaso, porque no hay otra cosa que hacer más que aplaudir, porque no hay una manifestación sobrenatural que venga a ti y quebrante tu corazón a través de esa palabra. ¿Por qué crees, hermanos, aleluya, que es tan fácil subirse a un púlpito y predicar la palabra del Señor? Se nos ha hecho tan fácil. Pero estoy
más que seguro si tuviéramos aquellos tiempos donde aquellos sacerdotes se tenían que limpiar de todo y entrar con una campana en esas patas, hermanos, aleluya, y entrar por ese lugar santísimo. Yo estoy más que segura que en esos tiempos viviéramos, no hubiera ninguno de estos charlatanes ahí arriba. Tuvieran miedo de subir a ese púlpito porque no iban a salir de ahí. Hermanos, procuremos las manifestaciones de Dios. Procuremos nosotros estar llenos de Dios. Procuremos nosotros, hermanos, que cuando nos presentemos delante de Dios, es porque nosotros, hermanos, tenemos ese amor de Dios. Y no solamente porque tenemos una congregación. Procuremos, hermanos, aleluya, que sintamos ese amor con que Dios nos ama. Ese amor de Dios que lo sintamos. Que sentamos esas caricias. Hay personas que ya no sienten la presencia del Señor y les vale. Y están a gusto. Y van caminando como si nada y pasa un día, 2 semanas y la presencia del Señor no se sintió. Y toman ese estilo de vida y la hacen así en sus vidas sin tener esos abrazos de Dios, sin ver un milagro en tu vida. Tú pasas, dices que orando, pero no tiene resultados. ¿Por qué será? Porque no has guardado los mandamientos. Porque no guardas los mandamientos, no conoces a Dios. Porque si los guardaras, conocieras el don de Dios. Porque si lo guardaras, conocieras presencia de Dios. Porque si lo guardaras, conocieras los milagros. Porque si lo guardaras, conocieras a ese Dios que vive en ti. Pero no los guarda, no hay manifestaciones, pasas orando y orando por la misma cosa y no ves a Dios en esa oración. ¿Por qué será? Porque Dios nos dice en su palabra que Él se manifestará en nosotros y las manifestaciones de Dios son infinitas. Las manifestaciones de Dios son para toda la vida de una vida cristiana, de un cristiano. No solamente me voy a conformar con que el Señor me reveló algo el año pasado. Tiene que ser una vida continuamente en lo espiritual, continuamente en las manifestaciones de Dios en nuestras vidas. Tenemos que buscar que esos dones sean manifestados en nuestra vida. Tenemos que buscar que la presencia de Dios esté en mi casa, esté en mi hogar. Vaya conmigo donde quiera que yo vaya manejando. Allí vaya la presencia del Señor. Si me encuentro en el trabajo, allí vaya la presencia del Señor. Yo tengo que procurar, hermanos, que haya Dios manifestaciones en mi vida. Que Dios esté en mí, que Dios haga de mí esa vasija útil, ese vaso útil, que no solamente sea un vaso que va a la iglesia, sino que haya en mí, hermanos, aleluya, ese Dios en mi vida. Ese Dios que transforma, ese Dios que limpia, ese Dios que levanta, ese Dios que suple, ese Dios que sana. Yo quiero ese Dios en mi vida. Yo no sé si tú lo quieres en este día, pero si tú quieres ver al Dios grande, al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, tienes que guardar sus mandamientos. La palabra del Señor dice en el capítulo 15, en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedir todo lo que queráis, y os será hecho. Qué hermosa palabra del Señor, hermanos. Que Él nos dice lo que sucederá, pero que Él nos dice lo que pasará, pero ¿por qué no podemos aceptar ese pero? ¿Por qué no podemos aceptar esa condición con la que tú puedes recibir todo eso? No solamente es ser un cristiano que va a la iglesia, ser un cristiano agradable al Señor, ser un cristiano que ama a Dios, ser un cristiano que guarda sus mandamientos.
Y dice acá, y pedid todo lo que queráis. ¿Por qué? Y dice así, si mis palabras permanecen en vosotros, si mis palabras permanecen en vosotros. Qué difícil encontrar un cristiano que lo tiene todo. Es muy difícil encontrar un cristiano que lo ve todo, que nada le hace falta. Porque dice la palabra del Señor así, hermanos, porque ese es nuestro Dios. Nuestro Dios nos pide, hermanos, aleluya, que guardemos y lo amemos. Y Él cuidará de nosotros, y Él nos dará, y Él nos amará, y Él se manifestará. ¿Cuántos quieren a ese Dios vivo? ¿Cuántos dicen, yo quiero ver a mi Dios manifestarse en mi vida? Tienes que poner ese corazón en las manos de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Enséñame a amarte. Enséñame a amarte, enséñame que tú camines conmigo. ¿Cómo lo hago, Señor? Acércame a ti, acerca mi corazón a ti. Enséñame a servirte con amor, a deleitarme en ti, a no solamente ser una persona que habla, sino que tú estés cuando yo abra mi boca, sino que tú te manifiestes cuando yo abra mi boca. Qué hermoso es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos.